El pasaje de hoy es Génesis 47, versículos 27 al 31. Leamos juntos. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: Haré como tú dices. E Israel dijo: Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Amén. Creo que ustedes también han cantado y escuchado mucho este himno. Rumbo a mi hogar. Aunque hayan escuchado este himno, su tema es muy simple y claro. El propósito último de nuestra vida como creyentes es nuestra patria celestial, el cielo. Y todo su contenido trata sobre cómo debemos vivir hasta que lleguemos a ese lugar. Hoy, me gustaría que meditáramos juntos en la palabra del Señor, centrándonos en este contenido. El pasaje de hoy trata sobre los últimos años de la vida de Jacob, uno de los padres de la fe, y este contenido continúa desde el capítulo 47 hasta el 50. El pasado julio, hablé varias veces sobre la segunda etapa de la vida de Jacob, y no sé si lo recuerdan. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y Jacob tiene 147 años, y vive el último año de su vida. Jacob está ahora hablando con su hijo José sobre su propia muerte y el futuro después de ella. En el versículo 30, le encomendó: Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Parece que presentía su propia muerte. Pero como sabemos al leer la Biblia, Jacob habla de esto con una calma asombrosa. ¿Cómo pudo hablar de su propia muerte con tanta serenidad? Fue porque tenía esperanza en lo que vendría después de la muerte. En el versículo 30 que acabamos de leer, aparece esta frase: Me sepultarás en el sepulcro de ellos. Esta tumba de sus antepasados se refiere al sepulcro familiar, donde estaban enterrados su abuelo Abraham y Sara, y también sus padres. Para algunas personas, preparar su propia tumba se considera un asunto de suma importancia. El hecho de que Jacob pidiera ser enterrado en la tumba de sus antepasados tiene un significado especial. Más que un simple deseo de ser enterrado en el sepulcro familiar, se debe a que la tierra de Canaán, donde se encontraba la tumba de sus antepasados, era la tierra que Dios había prometido dar para siempre a Abraham y a sus descendientes. Por lo tanto, podemos ver que tiene un significado espiritual que va más allá del concepto de un sepulcro familiar. En otras palabras, significa: quiero ser enterrado en la tierra prometida por Dios. Este era el anhelo inquebrantable de Jacob, y también lo que deseaba para sus descendientes. En Génesis, capítulo 48, versículo 21, les dejó como testamento: He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. De hecho, en la época en que Jacob vivía en Egipto, su familia se encontraba en su apogeo. Gracias a su hijo José, recibían un trato preferencial en el imperio de Egipto, y llevaban 17 años viviendo en la tierra más fértil de Egipto, Ramesés. Probablemente disfrutaban de una vida muy estable y próspera, pero Jacob tenía muy claro que él y su familia no debían seguir viviendo en ese lugar. Su pensamiento era: aunque hemos venido y estamos viviendo aquí a causa de la hambruna en la tierra de Canaán, debemos irnos lo antes posible, tan pronto como tengamos la oportunidad, y volver a la tierra prometida. Sin embargo, los pensamientos de sus descendientes podrían haber sido diferentes. Durante los 17 años que vivieron allí, se habrían acostumbrado mucho a la vida en Egipto, y creo que se sentirían orgullosos de que su hermano José fuera el segundo al mando en Egipto. No habrían querido irse. Pero Jacob conocía bien las trampas del éxito, la prosperidad, la abundancia y el poder en la vida. Sabía que contenían un veneno mortal
que fácilmente hace olvidar a Dios, corrompe el corazón humano y lo vuelve arrogante. Por eso tenía la idea de que él y sus descendientes debían abandonar ese lugar lo antes posible. Aunque el cuerpo de Jacob estaba en Egipto, se puede decir que su corazón permanecía en la tierra que Dios había prometido, la tierra prometida de Canaán. Por eso, aunque él ya no podría regresar en vida, sino después de muerto, le encargó a su hijo José: cuando muera, entiérrame en Canaán, la tierra que Dios prometió. Nuestro Dios vio con mucho agrado este corazón de Jacob. Por eso, en Hebreos, capítulo 11, versículo 16, se describe el sentir de Abraham, Isaac y Jacob de esta manera. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Dios reconoció su anhelo por la tierra de Canaán, su patria, diciendo: anhelaban una mejor, esto es, celestial. Y continuó: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, esta patria mejor, esta ciudad celestial, es precisamente el cielo. Se refiere a ese cielo, al que Abraham, Isaac y Jacob ya han ido, el lugar al que nosotros iremos en el futuro. Por lo tanto, la razón por la que Jacob pudo estar tan sereno ante la muerte, fue porque tenía la fe y la esperanza de que, al morir, iré a la tierra que Dios prometió. Esta única esperanza fue lo que le permitió dejar atrás la abundancia y la estabilidad de Egipto, con un corazón tranquilo. Él fue verdaderamente un gran hombre de fe, y a los ojos de Dios, esta actitud de Jacob fue sumamente hermosa. Por eso la Escritura declara que Dios le preparó una patria mejor, el cielo, y lo guió hacia allá. Hoy, a través de Jacob, Dios nos dice muy claramente cómo nosotros, los cristianos, debemos enfrentar la muerte, un destino ineludible para la humanidad. Hermanos, hay algunas maneras óptimas de enfrentar la muerte. Primero, saber y aceptar que uno va a morir. Jacob tenía esto muy claro. De hecho, el que todos vamos a morir es una realidad, y nadie puede escapar de la muerte. Aquí hay personas jóvenes y mayores, pero sin importar la edad, ninguno de nosotros puede estar seguro de que, mañana por la mañana, podré volver a ponerme los zapatos que me quité esta noche. Hay una frase que dice: memento mori. Es una expresión latina que significa: recuerda que morirás. El maestro Lee Oh-young, considerado un intelectual de nuestra época, falleció hace unos años y nos dejó como su última obra un libro titulado Memento Mori. Y como mencioné en el folleto de evangelización de nuestra iglesia, este libro, Memento Mori, del maestro Lee Oh-young, fue escrito reflexionando sobre el contenido de una carta que el señor Lee Byung-chul envió a algunos sacerdotes y pastores años antes de su muerte, expresando su inquietud espiritual. Les recomiendo que lo lean. Creo que les será de ayuda. Mientras escribía este libro, Memento Mori, el maestro Lee Oh-young dice en él que esta frase se convirtió en su máxima. Dice que fue una frase que tuvo una gran influencia a lo largo de toda su vida. Pero ¿saben a qué edad el maestro Lee Oh-young comenzó a pensar en el Memento Mori? Tenía 6 años. A los 6 años, pensó seriamente en la muerte y vivió con una profunda reflexión sobre la vida después de ella. Pienso que su profunda introspección racional, aquello que lo hacía especial, podría estar relacionada con esto. Hermanos, si uno pensara que va a morir mañana, creo que sus palabras, sus acciones y su actitud ante la vida de hoy serían completamente diferentes. Piénsenlo por un momento. Imaginemos. Si pensara que solo viviré hasta hoy, y que podría morir esta noche, creo que habría un antes y un después definitivo en mi vida. A pesar de esto, la razón por la que la vida sigue siendo rutinaria y sin cambios es porque nos falta la conciencia del memento mori. Lo sabemos. Sabemos que vamos a morir, pero no admitimos el hecho de que podríamos morir hoy. No queremos creerlo. Si realmente lo creyéramos, no podríamos vivir así. Seguramente seríamos diferentes. La forma de usar el tiempo, de usar el dinero, nuestra forma de relacionarnos con los demás, todo sería diferente. Creo que también viviríamos nuestra vida de fe de manera diferente.
Se dice que en el siglo IV a.C. hubo un rey famoso llamado Filipo. El rey Filipo fue el padre de Alejandro Magno, quien fundó el imperio griego. Se dice que llamó a un sirviente y le hizo este encargo: por la mañana al levantarte, ven a mi aposento a primera hora y dime esto: Majestad, vos moriréis. Le pidió que le dijera esto. El único trabajo de este sirviente era este. Por la mañana venía y decía: Majestad, vos moriréis. Creo que esta era una medida de precaución que el rey Filipo se impuso a sí mismo para no caer en la arrogancia que su poder como rey podía inspirarle. En Eclesiastés, capítulo 7, versículos 2 y 4, también se nos dice así: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. A mediados de mis 30 años, recibí una lección sobre la muerte. Fui a un centro de retiros cristiano en Bulguangdong para un programa de 5 días y 4 noches, y allí escribí mi propio testamento, y reflexionando sobre mi vida, redacté mi propio panegírico. Eso era parte del entrenamiento. Y todas las personas que participaron llevaron a cabo el simulacro del funeral de cada uno allí mismo. Así, entramos en el ataúd, y mientras cerraban la tapa, simularon clavar los clavos. Luego, siguiendo el orden del funeral, las personas que estaban allí me cargaron en el ataúd, y en una tumba ya cavada, me bajaron, arrojaron tierra, y me cubrieron con ella. Y una persona dirigió el servicio y leyó mi panegírico. Mientras el proceso se desarrollaba, acostado dentro del ataúd, sentí una gran conmoción, y un torbellino de pensamientos me invadió. Si realmente muriera así, enterrado en la tierra, ¿qué sería de mí? ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Qué pasaría con la iglesia? Diversos pensamientos surgieron en esa tumba, dentro del ataúd, pero lo curioso es que, después de este evento, la muerte ya no me pareció ajena. Ah, voy a morir. Puedo morir. La muerte es así. Por eso debo vivir de esta manera. Este pensamiento se instaló en mí y hasta ahora, la muerte no me es ajena. Sé muy bien que es una etapa en el intenso viaje de la vida. Hermanos, en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, se nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La muerte es un destino inevitable, dado a toda persona pecadora. Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió, todos nuestros antepasados de gran fe murieron, y nosotros también moriremos. Por eso, un hecho muy importante al enfrentar la muerte, mientras vivimos en este mundo, es saber que moriremos, y aceptarlo. Hay otra preparación óptima para enfrentar la muerte: creer que hay una patria celestial preparada para nosotros después de la muerte, y vivir anhelándola y deseándola. La razón por la que Jacob pudo estar tan sereno ante la muerte fue porque tenía la esperanza de que, al morir, iré a la tierra prometida. Creo que el Señor, bendiciéndolo y alegrándose, le habría mostrado que ese era el camino hacia un cielo mejor. Últimamente, el himno que más he escuchado y cantado ha sido Rumbo a mi hogar. Lo he cantado mucho. Lo he escuchado mucho. Aunque soplen con fuerza las tormentas y las pruebas de la aflicción, y, aunque el sufrimiento es grande, a través de ese sufrimiento, puedo ver el cielo. Son letras tan hermosas. Pero esta semana, mientras escuchaba y cantaba mucho este himno, mi interior se llenó de alegría y felicidad, y realmente comencé a imaginar el cielo. Podía verlo. Hermanos, la verdadera felicidad de un creyente reside en pensar en el cielo, anhelarlo y desearlo. Aún estando en esta tierra, anhelar el cielo, y como experimentó el apóstol Pablo, sentir como si nuestro cuerpo ya estuviera allí. Tener esa fe y vivir viendo nuestra realidad desde ese lugar, creo que esa es la verdadera felicidad del creyente. Y viviendo así, cuando Dios nos llame, nos iremos sin remordimientos. A principios del año pasado, leí un libro titulado Hijos de Abba. La esposa de un pastor veterano cercano a mí me lo regaló, y solo con el título ya se pueden imaginar de qué trata. Hijos de Abba, un libro sobre nosotros, los hijos de Dios.
El autor, que servía como sacerdote católico, experimentó una conversión dramática al encontrarse con Jesús, renunció al sacerdocio y comenzó a vivir una nueva vida. Este libro contiene diversas experiencias de su vida, pero cuando la esposa del pastor me entregó el libro, me dijo esto: «Pastor, cuando en el futuro vayamos al cielo, Dios nos dará galardones. ¿Cuál cree que será el criterio para esos galardones?». Y añadió: «En este libro dice que el criterio para el galardón son las heridas. Dice que el galardón celestial se determinará según la magnitud de las heridas recibidas al vivir por fe». Y me entregó el libro. Al escuchar eso, me quedé atónito, pero al pensarlo detenidamente, me pareció que tenía razón. Jesús lo dijo, ¿no es así? San Mateo, capítulo 5, versículos 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por tanto, hermanos, debemos pensar. Cuando hacemos la obra del Señor, cuanto más profunda es nuestra entrega, cuanto más nos esforzamos, puede que precisamente por nuestra dedicación y fe, seamos insultados, pasemos por dificultades, y escuchemos calumnias en nuestra contra. Ojalá ya no nos sintamos más agraviados. No creo que haya necesidad de ir de un lado a otro buscando gente para justificarnos. Al contrario, pensando en la recompensa que se acumula en el cielo, y como dice el Señor, con un corazón gozoso y alegre, qué maravilloso sería si pudiéramos recibirlo con gozo y alegría. Hace poco tuve la oportunidad de conocer a un misionero, alguien que ha pasado por muchas dificultades durante su larga vida misionera. Fue muy malinterpretado, calumniado, y sufrió muchas dificultades físicas y materiales. Al final de nuestra conversación, le hablé sobre este tema de las heridas, y entonces comenzó a sollozar. Es una persona de más de 60 años. En una cafetería, frente a mí, se secaba las lágrimas y lloraba abiertamente. Más allá de las lágrimas de tristeza, vi en él lágrimas de alegría y esperanza. Así que lloramos juntos, nos tomamos de la mano y oramos juntos, y tuvimos un tiempo de consuelo mutuo. Amados hermanos, mientras vivamos en este mundo, nos encontraremos ante diversos problemas de la vida. Como en el himno Rumbo a mi hogar, aunque nos encontremos en una situación en la que las tormentas y las pruebas de la aflicción son tan severas que no sabemos qué hacer, en ese momento, pensemos en nuestra patria celestial. Recordemos este único hecho: que Dios está contando nuestras heridas y preparando nuestro galardón. Creo que así debemos superar la tristeza, el dolor y el sufrimiento de este mundo. Hay otra preparación para enfrentar la muerte, y es adorar a Dios. Si miran el versículo 31, después de que Jacob terminó de hablar sobre el funeral con su hijo José, dice: «Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama». Hermanos, piénsenlo detenidamente. ¡Qué imagen tan impresionante! Se inclinó sobre la cabecera de la cama y adoró a Dios. ¿Cómo habrá sido esa escena? Adoró. La mayor de las adoraciones es mirar hacia atrás en la vida, recordar la gracia de Dios y agradecer. Esa es la adoración suprema. Desde que Jacob comenzó la segunda etapa de su vida y experimentó el amor de Dios en Betel, adorar a Dios se convirtió en su rutina diaria. Él lo repite una y otra vez en el capítulo 48. Miren los versículos 3 y 4 del capítulo 48. Leámoslos juntos. Y dijo a José: «El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia, después de ti por heredad perpetua». Luz en la tierra de Canaán es el antiguo nombre de Betel. Allí experimentó el amor de Dios. Y ahora está hablando de eso. Dios me ha bendecido y me ha traído hasta aquí. Y no solo eso, esta gracia que me ha dado a mí continuará fluyendo hacia mis descendientes, hacia ustedes. Eso es lo que está recordando. Esto es adoración. Recordar la gracia de Dios y agradecer es adoración.
Y si miran los versículos 15 y 16 del capítulo 48, menciona una vez más la gracia de Dios de esta manera. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Me ha cuidado desde mi nacimiento, este Dios me ha guiado y conducido. José, tu éxito no es casualidad, no es por tu fuerza, fue la promesa de Dios, fue la bendición de Dios. Eso es lo que está diciendo. Jacob vivió toda su vida recordando y dependiendo de esta gracia de Dios. Por eso, ante la muerte, no podía sino agradecer a Dios. Ese día también se inclinó para adorar a Dios, y su hijo José lo estaba viendo. ¿Qué habrá pensado? Aquí está la fuerza con la que mi padre vivió sus 147 años de dura vida. La razón por la que nuestra familia ha prosperado y ha llegado hasta aquí es el fruto de la fe de mi padre, que adora a Dios de esta manera. Yo también debo vivir así. Probablemente, el corazón de José se llenó de estos pensamientos. Jacob era así. Vivía adorando a Dios en todo. Cada vez que pienso en esto, recuerdo una historia que escuché de un pastor hace mucho tiempo. Este pastor ministraba en Seúl, y un día, pasando por el área de Seong-Sudong, vio las luces del hospital de la Universidad de Hanyang, y recordó a un hermano de su iglesia que estaba hospitalizado allí. Aunque era un poco tarde esa noche, pensó: debo pasar a ver a este hermano antes de irme, y subió a la habitación del hospital. Al llegar, vio a este hombre arrodillado junto a su cama, orando fervientemente. Esperó un buen rato a que terminara de orar, y luego le preguntó: ¿por qué oraba? Pastor, estaba dando gracias. Al acercarse el final, me di cuenta de que solo tenía cosas de las que arrepentirme, así que estaba orando en arrepentimiento. Como si pasara las páginas de un libro, recordaba las cosas que hice mal, mis errores, las veces que no amé, mis faltas vergonzosas, mis palabras y acciones malvadas, y pensaba: Señor, he fallado. He cometido errores. Aunque ya me había arrepentido de mis pecados antes, los estaba reflexionando y arrepintiéndome de nuevo. Mientras me arrepentía, me sentía tan avergonzado que no sabía qué hacer, pero cada vez escuchaba la voz de Dios en mi oído. ¿Es así? Hijo mío amado. Incluso entonces estuve contigo, incluso entonces te amé, y te perdoné. Justo cuando cometiste ese error, yo estaba a tu lado. En ese momento también te tuve paciencia. Desde entonces hasta ahora, he seguido amándote. Dios me dice estas palabras. Pastor, mientras me arrepiento, escucho estas palabras, y ya no puedo seguir arrepintiéndome, así que estoy dando gracias. Señor, gracias. Gracias por tu paciencia. Gracias por guiarme. Gracias por perdonarme. Muchas gracias por decirme estas palabras. Así oró en agradecimiento. Y unos días después, falleció. Hermanos, ¿no se parece un poco al agradecimiento y la adoración de Jacob? Amados creyentes, el cielo es el mejor regalo que Dios ha preparado para nosotros. Por lo tanto, no nos preocupemos ni temamos a la muerte. Y mientras vivamos, anhelemos y deseemos aún más el cielo que el Señor ha preparado para nosotros. Y espero que vivamos cada día adorando a Dios, de una manera más hermosa y agradable, hasta que lleguemos ante el Señor. Amados hermanos, esta noche podría ser la última de nuestras vidas. Miremos hacia atrás en nuestra vida. Tomemos un tiempo para orar. Miremos hacia atrás en nuestra vida. Esta noche podría ser nuestra última noche. ¿No debería haber un antes y un después? No podemos seguir viviendo así. Debemos cambiar. Arrepentimiento, y luego, recordando la gracia del Señor, me gustaría que diéramos gracias. No hay nada que no sea por la gracia del Señor, ¿verdad? En cuanto a cómo vivirán nuestros hijos en el futuro, el Señor también los sustentará por su gracia. No tenemos por qué preocuparnos en exceso por nuestros hijos. Dios los cuidará. Si hoy vivo una vida de adoración ante el Señor, esa gracia ciertamente alcanzará a mis descendientes. ¿Cómo debemos vivir?
¿Cómo debemos llevar nuestra vida de fe? Oremos juntos ante el Señor. Oremos en silencio. Gracias, Señor. Te damos gracias porque a nosotros, llenos de faltas, nos has redimido por tu gracia, y nos has permitido permanecer bajo tu glorioso cuidado y vivir hasta hoy. Hemos vivido en este mundo difícil como en una guerra, y hemos llegado hasta aquí con mucho esfuerzo y lucha, pero todo ha sido por la gracia de Dios. Poder respirar, tener aliento, poder trabajar, poder pensar, poder vivir en relación con tantas personas, poder hacer este trabajo ahora, todo ha sido por tu gracia. Gracias por permitirnos soñar con cosas nuevas, abrigar esperanzas y seguir adelante. Así como Jacob, en su lecho de muerte, se inclinó y adoró ante el Señor, deseamos, Señor, que esto se convierta en nuestra rutina diaria. No hay nada que haya sucedido sin la gracia de Dios, ni habrá nada que suceda sin la gracia de Dios, y nuestros descendientes no podrán vivir sin la gracia de Dios. Por eso, Señor, haz que nuestra vida diaria, mientras vivamos en este mundo, sea una adoración a ti. Hoy, a través de los últimos años de la vida de Jacob, nos has enseñado cómo debemos vivir, cómo debemos enfrentar la muerte. Señor, ayúdanos a vivir con esta fe. Y cuando nos llames, que podamos llegar a tu presencia sin vergüenza, contando los galardones que nos has dado y viviendo con alegría. En el tiempo que ha pasado, hemos enfrentado muchas tormentas de aflicción, hemos tenido muchos días difíciles y dolorosos, hemos vivido esforzándonos, hemos trabajado duro, pero lo que escuchábamos eran solo críticas, persecuciones, palabras hirientes y calumnias, y habrá habido días de sufrimiento, Señor, pero ahora, ayúdanos a no preocuparnos más, haznos creer que tú estás contando todo esto, y que recordemos que nuestras heridas son nuestro galardón. Ayúdanos a todos a caminar hoy ese camino con fe y en silencio. Señor, concédenos tu gracia. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.